reloj de sol. Un reloj con sangre seca. No, no era un altar de sacrificio. No, ni en pedo. Con sangre seca ahí, ¿entendés? Que se le veía horrible. Con una escalera, ¿no? Para que subas a ver la hora. Como si no se viera desde abajo, no sé. Pero, digamos, veíamos a los guías cómo le mentían en la cara a los turistas. Vos ves sangre pegada en una piedra seca. Esta gente hacía sacrificio. Pasa que hay un relato que quiere vender que... Para hablar de incongruencia de la historia de Machu Picchu, o sea, da para otro programa de 10 horas, ¿no? Porque, o sea, es más, el descubrimiento no cuenta desde la primera vez que alguien lo vio, cuenta desde la primera vez que lo vio un yanqui. O sea, eso es increíble. ¿Cómo era? ¿Qué es el nombre del tren? Le pusieron el nombre del chabón, el nombre del camino, tiene el nombre del chabón. Sí, sí, sí. Y de hecho todos los carteles están en inglés. Ningún peruano lo vio antes que ese yankee. Mirá vos, son increíbles. Pero bueno, parte de las incongruencias que nosotros mismos, como gente que estudia las artes, la historia, este tipo de construcciones, esto es arte relacionado a la historia. Entender de dónde vienen todos estos símbolos que no nos han sido muy explicados. Entonces, está bien que un poco de curiosidad. Entonces estamos con el... Bueno, también nos llamó la atención esto. Está el relato. Sí, hay un relato de que los incas eran un imperio pacífico, agricultor. Y en realidad, no sé si te haces imperio sin matar a nadie, ¿no? Y ese falo, bueno, el Roque Nublo, es lo mismo que esto, es ese falo, es ese obelisco donde esta gente, obviamente Machu Picchu también está al lado de un río, ¿no? Para que ser controlado por el rey del mar, como todo. También el Amazonas, ¿no? Todo el río Amazonas. Acá esto lo vimos en Bariloche. Esto está en el Cerro Catedral, creo que es. Y yo le preguntaba a la gente, che, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y nadie sabía, ¿viste? Dice, no, nada. No, eso no sé, eso es natural. Bueno, no es natural. No es natural. Este es el Roque Nulo en, no sé si es en Gran Canaria. Sí. Digamos, patrimonio de la humanidad es un socotroco que está ahí, que digamos está reesculpido. Son los obeliscos de la antigüedad, ese mismo culto que al sol que rige ahora en la bandera de Argentina, en el obelisco de Buenos Aires, que es esa gente del 11, del número 11, ¿no? Creo que me estoy comiendo algún 11 de la gran fake news que estamos viviendo ahora. Estoy tratando de no mencionarla porque no quiero, igual, ya esto es re complicado. Pero bueno, ese culto a ese falo, ese obelisco, al sol, no, esto en Bariloche, esto en Canarias, no, sí, en Gran Canaria, esto es Parque Nacional, creo, es una locura, es enorme. Pero bueno, se vende la historieta de que esto lo o se hizo solo, viste, le inventan cualquier cosa. Y es muy difícil saber cuál es la historia de verdad, pero la que te cuentan se cae a pedazos. Tiene agujeros muy groseros. O sea, estoy hablando de estas cosas. Por ejemplo, que le preguntaba a la gente, ¿y esto en Bariloche, che? ¿Y esto? No, ni idea. Bueno, en Bariloche, hablando de Bariloche, había... ¿no?
Está hablando del sol. Del 17, está bueno la historieta de la Agenda 2030, los 17 objetivos de la Agenda 2030, 11, el león el león es otro símbolo de esos del 11. Son pistas para que ellos también, si alguien está escuchando esto, que no creo, si alguien llegó hasta acá es un desquiciado mental, o sea, está arruinado. Eh, pero se ha convertido en uno de mis más grandes amigos, si alguien llegó hasta acá. Entonces, van a llegar hasta acá. Hay cosas que están también, vamos sobre la marcha investigando esto. Obvio. Esta historia que no se nos cuenta. De hecho, si surgen otras cosas, vamos a ir sumando. A estos del 11, también el león es ese rey león con el sol, ¿no? El sol de fondo. El león es una figura central para el 11, para este culto a la materia, al macho, al patriarcado, el papa, los pa, el 11, ese ojo. Acá, mira, esto está... ¿Viste cuando te decía que ellos tienen entre ellos, un pactos para controlarnos a nosotros, seguir con su historia, que nosotros estemos en cualquiera? Uno de esos es el dólar, donde hacen un pacto de control. Claro. Y están sus dos ellos ahí, el del 11 y los del 13, están ahí. Acá en la Casa Rosada vos tenés el pacto. Así como decía Perón en la masonería. Hay dos líneas perfectamente establecidas, como dice Perón en su Biblia de Perón. A eso me refería cuando te decía que en el fondo son lo mismo. A eso me refería. Sí, sí, cuando hablamos de la grieta, cuando hablamos del sol y la luna, es lo mismo. Todo lo que conocemos tiene dos... se encastra con dos piezas. Bueno, y esta es el pacto sobre nosotros. En Argentina, la famosa Casa Rosada, ¿no? Donde tenés a los del 11 a la izquierda, siempre a la izquierda. Ese sombrero, habría que explicar ese sombrero, ¿no? Pero bueno, en el logo del PJ está, ¿no? Ponele. Ese sombrero, los del 17. Y acá, bueno, con la espada, con la pluma y la palabra. ¿No? Todo tiene que ver con todo. Con la espada, Así que esto también es muy para argentinos, sudaca, porque, bueno, entonces tenés al 11-13 en la Casa Rosada, 11-13 en el dólar, ese patriarcado versus ese puerta de Venus, 11-13, B, pa, izquierda, derecha, la materia versus el espíritu sobre la materia. Entonces el nuevo pacto de ese 11 y ese 13 que habían hecho acá, ojo, hay un one que pareciera ser la máquina. O el que hizo la máquina. O la materia primigenia con la que alguien hizo la máquina. Algo de eso. Pero el pacto entre el 11 y el 13 está en el dólar, y el nuevo pacto, que es lo que estamos viendo exactamente en estos días. Tenemos el nuevo pacto entre el 11 y el 13. El nuevo pacto de control, ¿no? Tenemos el 11 y el 13. De este lado, bueno, entran las tres Marías. Bergoglio, nombrado el 13 del 3 del 13, ¿no? Ratzinger había renunciado el 11, a Bergoglio lo nombran el 13 del 3 del 13. Por las dudas, ¿no? Ese personaje también es como a veces aparece como el domador de
El domador de septiembre, iba a decir. El domador de serpientes. En el caso del escudo de México, ese águila, que es el mismo águila que está acá. Que es el caso de ese San Jorge, guardián de Iruzie, de la Rusia. San Jorge matando al dragón, a la serpiente, el domador de serpientes. ¿Sí? Qué complicado que parece, pero te juro que no, ¿eh? Ese Quetzalcóatl también domando a la serpiente. Es como una actitud, tampoco es algo que adorar cuando hablan de Alejandro Magno. Es un mito que te despierta algo guerrero. ¿Y lo guerrero de dónde viene? Si no es materia. La rebeldía de ¿qué es? Es el espíritu que se manifiesta. Por eso ese Jesús, que también es un rebelde para ese relato mitológico, más allá de que lo creas o no, ese que viene a cambiar la historieta, siempre es más, en todas las películas, siempre está siempre hay como un héroe, como el bien contra el mal, ¿viste? Y hay un relato mitológico del héroe que cuando desciende Dante a los infiernos, ese Ulises, el descenso a los infiernos, que es lo mismo que en Tron, en la película Tron. Bueno, pues tenés este señor, es el señor, vamos a ponerlo rojo para que no se confunda. ¿Cuál va a ser? Este es el del 11, este es el del... Bueno, quedó en ver. Este es el del 13. Y este es la caída de un ángel eléctrico. Es ese que desciende a la máquina por la puerta de Venus. Hoy salta por la ventana. Es ese que desciende a la materia. De hecho, todos somos ángeles caídos a la materia. Ese es más o menos el planteo al que se va. En Cerati era un chabón. Porque hablamos mucho de Cerati. Y esta es la gráfica que él dejó al final de Fuerza Natural, donde el 11 y el 13, también a la izquierda y a la derecha, cada uno, digamos, tiene una simbología asociada a algo que estaba pasando aparentemente en la vida de él relacionada a esos números, que son los números que vemos en Bitcoin, en el dólar, en todos lados, ¿no? El tema numeral. 13 paré de contar. El 13, los números no mienten, hay una cosa con el 13 que está pasando, que lo escribo en todos lados, que lo pongo en la gráfica, ¿no? Que tiene que ver con un aprendizaje, volviendo a Alejandro Magno, porque tampoco valdría la pena adorar a Alejandro Magno si no se puede sacar nada de esto, sino esa fuerza volitiva, la fuerza de voluntad. Algo de lo que hablamos seguido es eso de cuál es el tanque, cuánta voluntad tenés para lo que sea. O sea, uno no se imagina en las peores circunstancias, pero si yo te suelto desnudo en el Amazonas, no sé cómo, pero te la arreglás. ¿Por qué? Porque hay algo no material que te pulsa el corazón, que es lo que sueña, que es ese mundo mágico del cerebro de donde vienen las artes, que cumple todos los instintos de supervivencia, porque está programado para eso. Es esa fuerza volitiva que no es material, por eso Alejandro Magno
ese ángel caído, ese Alex, ese que hoy salta por la ventana de Cerati con este símbolo, por la puerta de Venus, entiende que es más que la materia de este lado. Entonces, entiende que es más que el culto ateo a la materia o que el Pero culto... tampoco es superior el ver el Pai. No se trata de eso. Digo, hay enseñanzas y creo que nuestra tarea es estar, por eso el logo de la resistencia es esto. Para mí hay que encontrar un equilibrio de esos dos movimientos, de esos dos flujos de energía, porque tampoco hay que renegar de la materia, porque por algo estamos en ella. No sé si yo lo elegí, no sé si me mandó un Dios, no sé si por qué fue, pero estoy acá. Entonces convivo en los dos mundos, yo. Pero creo que sería un error los que toman un bando y dicen, no, yo soy de este porque es más espiritual, o yo soy de este porque, no sé, por algún motivo, no lo sé. Pero tomar un partido, me parece que en nuestro caso, que compartimos los dos mundos, tenemos que lograr un balance. Y están todos estos relatos mitológicos de Lucy, ¿no? El Lucy, ese Apolo que le roba el fuego del conocimiento a los dioses. Entonces, digamos, se resume a como ese Ra, ese sol creador y sus hijos que lo adoran y el culto a la materia, versus esos relatos mitológicos de Mercurio, Hermes, Tot, Enoch, Buda, Jesús, que, bueno, si vamos al 13, te hablan de un conocimiento, un entendimiento sobre la muerte o sobre la no muerte. El espíritu sobre la materia, ese Jesús que vence a la muerte material, porque el espíritu es sobre la materia y él es el 13. Bueno, lo que es el misterio de Belicenavirca, para lo que es la sabiduría hiperbórea, están las 13 más 3 runas del misterio de amor, del canto de los pájaros, y en el caso de los que siguen los estudios de Eleazar, es lo que los Ave hablaban de que el cementerio no es el fin. Al final, ese 13 del tarot que es la muerte, ese 13, todo lo que tiene que ver con el 13, implica un conocimiento sobre la muerte o sobre la no muerte, sobre que hay algo eléctrico, inmaterial, que prevalece por sobre la materia. Todas las enseñanzas de todas las ramas, porque uno puede seguir de lo relacionado al 13, hay muchas ramas y muchas obras, pero todas terminan como en ese entendimiento de la fuerza de voluntad, de la chispa de la vida, del cuerpo está encendido, está animado. Ese es el ánima, está animado por algo. Cuando alguien muere, los químicos están ahí, todos los químicos, ¿viste? Cuando te dicen que son reacciones, el organismo y la vida son reacciones químicas, nada más. Bueno, no es tan así. O sea, una persona cuando muere, están todos sus químicos ahí, pero hay algo que no. Lo que lo anima, la electricidad, el pulso, que lo controla todo, esa parte del cerebro pareciera donde, ¿cómo podríamos decir? Que el espíritu está acá, en esta parte del cerebro. Eso es a la conclusión que podemos ir llegando. Pero parecería ser algo así. Y tenemos la otra parte que es la material. La otra mitad a la izquierda, que es la material racional, lógica. Bueno, acá ya creo que esto era esto lo había marcado como un resumen, ¿viste? Es el culto a la materia, lo repetí 100 veces, pero porque después te lo preguntan y pareciera que no quedó claro. A su creador, culto al creador o al ateísmo materialista, y hay un negocio con la muerte, mientras que los otros te ofrecen un conocimiento de que no existe la muerte, relacionado a la no existencia de la muerte,
Que a esto se llega, o sea, en lo que se mal conoce como viajes astrales. Ese es el punto final que queremos llegar, o que yo por lo menos quiero llegar con todo esto. Pero partiendo de que esto parte de un estudio muy serio de filosofía, de historia, del lenguaje, del origen del lenguaje, este, y un montón de análisis de un montón de obras. Y del otro lado tenemos esta enseñanza del espíritu sobre la materia, ese Jesús, Lucia, Apolo, Mercurio, Hermes, Tot, Enoch, un entendimiento de la no muerte material del espíritu. Esta transmutación de la que hablaba Cerati justo antes de, ¿no? Y hablando del 13, por eso es que el calle 13, el residente de la calle 13, nos dice la mafia más grande vive en el Vaticano. Estaba pensando que Cerati murió el 4 del 9. Sí, en 13, sí, sí. Pero bueno, va un poco por ahí de esa dualidad que bueno, el tema final que queremos terminar tratando es este conocimiento de la no muerte, de que hay una parte de la mente que nos dijeron que no usamos, ese 95% del cerebro que dicen que no usamos, que en realidad lo usamos de forma inconsciente. Y que en los sueños o a través de distintas artes hay accesos a través del tarot, cosas que fuimos estudiando también a veces hasta sin darnos cuenta. El tema de la medicina germánica o el efecto, mejor dicho, el efecto mente-cuerpo, para no caer en una disciplina, en una rama específica, o la antroposofía, no sé cuál rama, pero el efecto mente, que el tema salud, si el cuerpo lo maneja esta parte del cerebro, que lo hace en automático, cuando sentís miedo, contrae no sé qué, cuando transpira cuando no sé qué, respira por vos cuando todo el tiempo, porque vos no lo sé, controla los millones de células sin que vos lo tengas que hacer, el crecimiento de las uñas, todo, o sea, sueñan por vos. Bueno, esta es la parte que atacan, porque el lenguaje no es racional, es la parte que atacan con las noticias. Usan argumentaciones emocionales. Te vas a morir, ese tipo de cosas. Sí, y también desde la religión con el miedo al castigo, al infierno, La culpa. la salvación externa y no interna. Pero pasa también en las ciencias que les muestran un gráfico de no sé qué. Dice, no, esta es la verdad, mira este gráfico. No, esto no es la verdad, esto es un gráfico, señor. Sí. Pero digo, siempre, en general, en muchas temáticas, en muchos ambientes, el problema es externo, la solución es externa, ¿entendés? El héroe viene Sí. de afuera. Que sí, tiene que ser un La cura viene político, de un afuera. médico, una pastilla, Claro. un psicólogo, una terapia. Cuando en realidad, bueno, hablando de medicina, el cuerpo es en donde se manifiesta, donde termina explotando. Es un problema. Donde termina explotando esa experiencia inmaterial que sucede en la mente. Sí, y que de alguna manera no la pudiste ver, resolver, percibir, atender, y el cuerpo termina, nada, hola, acá estoy, vine en forma de nódulo. Claro, sí, sí. Sí, se nos está haciendo tarde, pero ya no queda mucho, Bancá, ya vamos. Entonces, para ir redondeando, ¿no? Un poquito más. Uno está solo y se entera. Dos diferentes maneras, tres se llaman responden, se llaman cuatro elementos hacen viento. Esto del viento también. La respuesta está en el viento. Ese soplido.
y dijo Dios, en el principio era el verbo, hay algo en el suspiro, en el aliento, su último aliento. Bueno, lo de 9 es real, hablando de los números, es algo que quedó afuera, pero me encantaría lo de 9 es real. Cuando hasta ahí se te esconde, que se queda con el nombre, Omega. Principio y final, bueno, alfa y omega, lo que la serpiente se muerde la cola, que veíamos, principio y final. ¿No? O sea, algo para arrancar tiene que tener un fin. 12 las lunas en tu año. Esto de, en realidad son 13 lunas. Él me parece que seguía lo del tiempo maya, que son 13, cuentan las 13 lunas. Entonces como diciendo, che, gregoriano, 12 son las lunas en tu año, en el mío son 13. 12 meses ponele vos, gregoriano. 13 no existe la suerte. Los números no mienten. Unos así, distancias que se armonizan. 4 ruedan. Más 5 es la magia. Ese también, el 5 y el 9 son números que estaría bueno para la próxima clase. Porque, ¿qué pasa? Hay unas cualidades de los números. A nosotros nos enseñaron esto, no lo dije y era clave. Los números a nosotros nos enseñaron cantidades. 2 por 8, más 2 por 8, 4 por 8. Pero los números tienen cualidades. 11. Yo 12, vos 13. Como que está el 11. Yo 12, dice. Estoy en el medio. ¿Y qué es el 12 en el tarot? Está en el medio, pero es el que se da vuelta. ¿Entendés? Es exacto, es el momento. Es el cambio. Es cuando da la vuelta, cuando se invierte esos dos flujos de energía. Sería en el logo de la resistencia, y bueno, sería el punto del medio. ¿Entendés? Acá es donde se invierte. Ahí estaba Cerati, evidentemente. Pasando del 11 al 13, 11, yo 12. O sea, dado vuelta. Vos 13, paré de contar. Cuando dice vos 13, también digo, este tema en realidad está escondido detrás de He visto a Lucy. ¿Viste? Es como un bonus track, Sí. que es el tema 13. Esto es increíble. Porque si ves, en realidad el disco tenía... A ver, acá está la lista de temas. Bueno, no se ve muy bien. Ahí va. Fuerza natural, déjà vu, magia, amor sin rodeo, tracción a sangre, la voluntad, ese disco dínamo, esa energía, corazón, tracción a sangre, desastre, rapto, cactus, naturaleza muerta, dominó, sal, convoy, y el tema 13 y último tema, he visto a Lucy. Lucy, que podemos hablar también de Sherlock Holmes, y Lucy Ferrier, que cuando cumple 13, bueno, pega un giro en la historia y hay unas frases en el libro Estudio en Escarlata, que también parece como un misterio medio un policial, bueno, y muere un pibe y no sé qué. Hay un nivel de mensaje escondido, principalmente en este personaje Lucy Ferrier de 13 años, ¿no? Ya que estábamos con el 13, pero volviendo acá, he visto a Lucy, tira Cerati, tema 13, y no hay 14, aparece un numeral. Y en realidad, si vos escuchás el tema He visto a Lucy,
y lo dejas correr, al final está el tema numeral. Digo, no está como un tema del disco. Entonces el muñeco este como que había dejado alguna movida planteada. También por ahí esto, qué sé yo, no le sirve a nadie, pero cuando alguien me pregunte, che, loco, ¿y por qué me explicás eso que decís vos? Bueno, mirá este video de mierda que dura 10 horas y es un embole mal, pero bueno, sí, te tenía que hacer un mate de 10 litros. Bueno, y no sé, más o menos, porque dije un poco de todo. Hicimos como un picadillo, ¿no? Está bastante bien, son las 1:35. Entonces, bueno, por ahí, 11:13, ¿no? Hay una historia hay una historia paralela contada en las obras de arte. Podría ser que estemos dentro de una máquina, pareciera. Son las conclusiones que fuimos sacando de esta exploración. Bueno, esto igual da para también muchísimo. Ah, ahí me quedó una cosita más. Eh, ¿Viste cuando en el Kybalión, ya que lo sacaste, habla de... No me voy a poner a buscarlo, pero que esos 3 planos, están los 7 principios y después, cuando habla de los planos de correspondencia, plano mental, espiritual y material, pero después plantea 7 subplanos dentro de cada plano. Bueno, es esto. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es uno de los planos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el otro de los planos. Y el otro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el otro. O sea, son 3 capas de 7. ¿Entendés? En el que el arco iris está en el medio, lo ubica en el medio, la aurora en el medio. Esto, si lo ve un terraplanista, dice aurora acá. Se le zafa un tornillo. Si lo ve un terraplanista, se le zafaría un tornillo. Bueno, ya está, no puedo más. Y después había una imagen, esto, por ahí. Esta es una imagen de Game of Thrones. Seré un dragón de fuego azul. Ese misterio de amor, esa enseñanza de la no muerte, se trataba en ese relato de una práctica, quizá lo mismo que hoy conocemos como viaje astral, donde la misma práctica, ese encuentro personal con ese otro mundo que convive acá, es el que te da la enseñanza realmente práctica. Te encontrás con ese mundo fuera de la materia. Y lo puede hacer cualquiera. Es lo que en la sabiduría hiperbórea, saliendo un poco de Eleazar, se habla como iniciación del fuego frío. El tema creo que es Torre de Marfil, que dice, si hay esplendor, sería un dragón de fuego azul. Y esta imagen de Game of Thrones, que tipo, dragón de fuego azul, ¿querés dragón de fuego azul? El guión de todos los guiones te lo trae, ¿no? Ya que vas a decir algo como dragón de fuego azul, hay, ¿no? Bueno, hay un guión atrás de todos los guiones, el fuego azul, iniciación contraria al culto a la materia, que nos enseña que en realidad hay algo por sobre la materia, que es el espíritu que entra por la puerta de Venus. 11:13, Perón y las 2 líneas, Bitcoin. Hablamos de absolutamente todo, consciente, subconsciente. Algo para agregar. Estoy quemadísimo.
Gracias por estar ahí, si alguno llegó hasta acá. Está quemado, está roto, es destruido. Esto va después de ese que es la Matrix, donde hablábamos un poco de Matrix. Sí, Blas. Sí. Esto ya va más de que hemos encontrado que hay una historia paralela, literal, con conceptos igual bastante simples de la materia o la no materia, que hay algo más, que en realidad más allá de lo espiritual, tenemos una experiencia mental. Y ese viaje astral, esa iniciación del fuego frío, esa salida del cuerpo, esa gente que tiene una experiencia cercana a la muerte, una experiencia extracorporal, bueno, pareciera ser esa la enseñanza, ese culto. Y también que hay mucha simbología, que es el mensaje también, ¿no? En Sí, todo, lo, en mucho. lo del 11 y el 13, yo cuando empecé a rescatarme de eso, lo empecé a ver por todos lados, me empezó a coincidir todo. Así que nada, en realidad es un disparador para que si alguien está ahí con alguna locura de buscar, empezá a mirar los 11 y los 13 y te vas a cagar de risa porque Y es las increíble. fechas también, y las fechas de los acontecimientos que suceden, entre comillas, que son parte del guión también, no es solo en la ficción. Pero bueno, veníamos con la cárcel mental de Matrix, ahora venimos a más o menos plantear algunos conceptos de dónde estamos, de robar esa cosmovisión que tomaron el monopolio. Y decir, bueno, la cosmovisión que hemos formado es más o menos esta. Y queríamos llegar, porque todos nuestros estudios, tanto desde el marketing, el tarot, los sueños, hermetismo, El arte en esto que hemos visto, del arte como registro histórico, el hermetismo, las artes. bueno, Las terapias alternativas, complementarias. claro, Jung, la arteterapia, el efecto mente-cuerpo, todo está relacionado al final a esta parte de la mente y lo hemos estudiado toda la vida sin saber que estábamos estudiando esto, que es lo que vamos a seguir hablando en los capítulos subsiguientes, ¿no? La mente, esta parte de la mente, cómo trabajar, cómo acceder, sueño lúcido, viaje astral, arteterapia, improvisación musical, tarot, se accede. Hay muchas herramientas. Es mentira que esa parte del cerebro no se usa. Y es mentira también que hay oscuridad, indefectiblemente, en explorarla, porque también se la relaciona, vos decís tarot y estará quien, No, bueno. piense, viste, en ciertas cosas de las que no estás hablando. No, bueno, está el chamanismo, que también alguien puede entenderlo mal, puede pensar que, no sé, que haces un brebaje de plantas y que te pegas un viaje de una intoxicación. No, o sea, el chamanismo, las enseñanzas del chamanismo son algunos conceptos relacionados a la mente. A cómo hacer rituales, no porque el ritual tiene un poder mágico, sino porque te ayuda a vos a conceptualizar cambios en tu vida. Por ejemplo, Toma el ritual como un ejercicio de programarse la mente para lo que vos quieras. El ritual andino, chamánico. Pero digo, el que quiere entender que es un ritual de invocación, bueno, le vendieron una idea muy Disney de ocultismo, New Age. Acá somos gente que estudia la mente desde todas las ramas que hemos podido. Bueno, un gusto. Cerramos. Listo. Salud.